Muy buenos días, noveno grado. Sean bienvenidos a nuestra clase de ciencias sociales. Esta semana estaremos desarrollando el tema la orografía y hidrografía de Europa. Si recuerdan, el último tema del segundo parcial fue la división política de Europa. Entonces, ahora vamos a seguir con el estudio físico de este continente hablando de su orografía e hidrografía. Recordemos el concepto de orografía, que es la ciencia que estudia las montañas, el relieve de un territorio. Y el concepto de hidrografía es la ciencia auxiliar de la geografía que se encarga del estudio de los cuerpos de aguas presentes en una superficie terrestre. Bien, vamos a iniciar hablando acerca de la orografía europea. El territorio europeo está lleno de contrastes. Sus accidentes geográficos varían. Cuando hablamos de accidentes geográficos, hablamos de montañas, mesetas, valles, planicies, etcétera. Desde montañas nevadas de los Alpes centrales hasta las franjas costeras mediterráneas al sur y las planicies terapidas al este. Se trata de un relieve general bajo, donde más del 50% del territorio no supera los 200 metros de altura. Es decir, el relieve de Europa no es tan significativo en cuestión de altura. Son montañas que no alcanzan más de 200 metros de altura. Bien, la geografía europea se distribuye de manera dispersa así. Al norte se encuentra el macizo escandinavo y los Urales, los cuales son las elevaciones más antiguas y más desgastadas. Ya las vamos a observar dentro del mapa de relieve europeo. En el centro se abre la Gran Llanura, que esta Gran Llanura es una planicie que se extiende desde Francia, pasa por Bélgica, por Países Bajos, pasa por el norte de Alemania y Polonia hasta llegar al corazón de Rusia. Es en el centro de Europa, recorre lo que se conoce como la Gran Llanura, que son una cantidad de pequeños montes y montañas que forman una gran llanura y recorre varios países europeos. Y en el sur se alzan las jóvenes y las altas cordilleras alrededor del mar Mediterráneo y el mar Negro, como la montaña de los Pirineos, los Alpes, los Apeninos, los Cárpatos, los Balcanes y el Cáucaso. Esas son algunas de las montañas que vamos a reconocer en el mapa de relieve de Europa. Y aquí lo tenemos. Los montes escandinavos, ustedes lo pueden ver, los montes escandinavos se encuentran en la parte norte, entonces es uno de los elementos más antiguos dentro del relieve europeo, al igual que los montes Urales, que los montes Urales sirven como línea divisoria entre el continente europeo y el continente asiático, porque estos montes se ubican en Rusia. En el centro, que es esta parte de aquí, ustedes lo deben de saber, ya encontramos lo que mencionábamos anteriormente como la Gran Llanura Europea. Esta Gran Llanura Europea cubre, se encuentra pasa por países de Bélgica, encontramos a Francia también, que tenemos los montes Pirineos, también tenemos los montes Alpes, tenemos los montes Cárpatos y tenemos los montes que llegan del Mar Negro al Mar Caspio. Estos montes se conforman en una sola llanura que se le conoce la Gran Llanura Europea. Y por el sur nosotros tenemos pequeñas altas cordilleras como los Pirineos, los Apeninos aquí en Italia, también tenemos los Alpes, tenemos los Cárpatos, los Balcanes, en esta parte aquí que ustedes pueden observar en el mapa, lastimosamente no tiene gran visibilidad y no se pueden observar detalladamente, pero a gran escala podemos ubicar estos montes. Bien, en Europa se pueden distinguir tres grandes unidades de relieve. Tenemos las cordilleras prealpinas, que son montañas muy antiguas que se originaron en la era del Paleozoico y se sitúan en el norte y el este del continente. Las más importantes son los montes escandinavos y los montes Urales, que ya los mencionábamos y ubicábamos en el mapa anteriormente. Estos son un sistema montañoso que tienen alrededor de 2.500 kilómetros de longitud y son el límite natural que divide a Europa y Asia. Eso específicamente estamos hablando de los montes Urales, que es un límite natural que divide a Europa y Asia, ya lo mencionamos anteriormente también. Luego tenemos las llanuras centrales, que esas llanuras centrales son grandes llanuras situadas en el centro de Europa.
ocupan más de la mitad del continente y se extienden desde Francia hasta el área oeste de proporción europea de Rusia. Son suelos muy ricos para la agricultura. Y por último tenemos las cordilleras alpinas, que son montañas jóvenes y de elevada altitud formadas durante la era cenozoica. Entre los montes principales tenemos los Pirineos en España, los Alpes que se localizan en la parte del territorio de Francia, Suiza, Italia y Austria. Esta cadena se divide y forma 3 sistemas montañosos. Forman los Apeninos que se encuentran en la península itálica, que lo mirábamos anteriormente en el mapa. Tenemos los Alpes Dináricos que están ubicados en Croacia y Eslovenia. Y tenemos los Cárpatos que cruzan la República Eslovaca, sureste de Ucrania y Rumania. Bien, eso es conforme a lo que se trata en términos muy generales de lo que es la orografía de Europa. Ahora vamos a hablar de la hidrografía. Les recuerdo el concepto de hidrografía, es la ciencia que estudia la distribución y los cuerpos de agua dentro de la superficie terrestre. En este caso específico hablamos del continente europeo. Y en Europa los ríos son de gran importancia para actividades económicas como para el comercio. Eso ocurre en la mayoría del mundo. Los ríos tienen una gran importancia. Existen varias cuencas hidrográficas. Los ríos drenan hacia los océanos Atlántico y Ártico. Otros llegan al Báltico y al Mediterráneo. Los ríos europeos son moderadamente largos, es decir, no son tan pequeños, pero tampoco son muy largos. Y en términos generales se pueden decir que son ríos regulares de acuerdo a su tamaño. Los ríos más largos de Europa, eso es una pregunta muy primordial que ustedes deben de manejar, es el río Volga, el río Danubio y el río Ural. Estos 3 desembocan en los mares interiores, en el mar Caspio y en el mar Negro. Ya vamos a hablar porque estos se les conoce como mares interiores. Bien, los ríos europeos se ubican o se agrupan en 5 vertientes diferentes. Una vertiente es el lugar donde un río va a desembocar. Entonces, los ríos de Europa desembocan en 5 vertientes diferentes. Vamos a hablar, número 1, de la vertiente del Ártico. Ya más adelante vamos a observar en el mapa y les voy a mostrar las 5 vertientes. La vertiente del Ártico es los ríos que desembocan en esa vertiente son caudalosos en el invierno y permanecen helados, obviamente porque están muy cerca del polo. Algunos de los ríos que podemos mencionar es el río Péchora y el Divina Septentrional en Rusia. Estos 2 desembocan en la vertiente del Ártico. Luego tenemos la vertiente del Atlántico, que estos ríos son los más caudalosos del continente europeo. Algunos ríos de esta vertiente son el Duero, el Guadalquivir y el río Tajo, así como lo escuchan. La tercera vertiente que tenemos en Europa es la vertiente del Mediterráneo. Y los ríos que desembocan en esta vertiente son los ríos Ebro, Ródano, Tíber y Po. Se caracterizan por su poca longitud y gran caudal. Es decir, son pequeños ríos, siempre son ríos importantes, pero su longitud es muy pequeña. Luego tenemos la vertiente del Mar Negro, que son un importante eje de comunicación entre Europa Central y Europa del Este. Aquí destaca el río Danubio, el que nace en los Alpes, que anteriormente los mencionábamos como una de las montañas muy importantes del continente europeo. Y luego tenemos la vertiente del Mar Caspio. En la vertiente del Mar Caspio tenemos a los ríos Ural y el río Volga, que vierten sus aguas en este mar. Hacen su recorrido por la parte suroeste de Rusia. El Volga es el río más largo del continente. Es una pregunta que ustedes deben de manejar para efectos de examen. Entonces, observamos el mapa de ríos o el mapa hidrográfico de Europa. Les explico primero lo de las 5 vertientes. Tenemos la vertiente del Ártico, que es esta parte de acá que usted puede observar. Se conoce como vertiente del Ártico porque los ríos que desembocan en esta vertiente, tenemos aquí el océano glacial ártico. Es por eso que se cobra nombre como la vertiente del Ártico. Entonces los ríos que están por acá, mencionábamos el río septentrional, que es uno de ellos. Entonces este río hace este recorrido, pero desemboca en el océano glacial ártico. Por eso la vertiente se conoce como la vertiente ártica. Luego tenemos la vertiente del Atlántico, que en la vertiente del Atlántico es justamente este lado de acá. Miren, aquí tenemos el océano Atlántico, entonces
Todos estos ríos de aquí van a desembocar en el Océano Atlántico. Entonces, por eso se le conocen como los ríos de la vertiente del Atlántico. Algunos de esos ríos es el río Duero, lo tenemos por aquí, el río Tajo, el río Guadalquivir. La visibilidad del mapa es muy escasa, pero esperamos ustedes puedan indagar en algún libro en internet que puedan hacer uso, o si no, cuando regresemos a la escuela vamos a tratar de indagar un poco más estos temas. Entonces, por eso se le conoce como la vertiente del Atlántico. Luego tenemos la vertiente del Mediterráneo. Miren, aquí está el mar Mediterráneo. Entonces, los ríos de esta parte de aquí pertenecen a la vertiente mediterránea, justamente porque sus aguas van a desembocar en este mar. Este mar se le conoce entonces como la vertiente del Mediterráneo y tenemos ríos como el río Ebro, que es este de que está aquí, miren, el río Ebro desemboca en el mar Mediterráneo. También tenemos el río Tíber, aquí por aquí es el río Tíber. Luego tenemos el río Po, que son de los más importantes ríos que desembocan en la vertiente mediterránea. Luego tenemos lo que es la vertiente del Mar Negro. Aquí tenemos el Mar Negro. Al Mar Negro y al Mar Caspio se le conoce como mares interiores porque son pequeños mares que están dentro o cubren las penínsulas de dos continentes. Por ejemplo, si se fijan, esta es Europa, aquí es Asia y por aquí viene también Asia, entonces sirve como línea divisoria entre ambos continentes. Entonces, por eso se le conoce como mares interiores porque están dentro de territorios terrestres. Entonces, la vertiente del Mar Negro tenemos ríos como el río Danubio, que es este que está aquí, miren, es un río bastante largo y este río desemboca sus aguas en el Mar Negro. Entonces, por eso se le conoce como la vertiente del Mar Negro. También tenemos el río Don, que desemboca en el Mar Negro. Y por último tenemos la vertiente del Mar Caspio, que también se le conoce como otro mar interior. Si se fijan, son los ríos que están en color café y podemos destacar el río Volga, que es este, que se mira en esta parte de aquí. Si ustedes se fijan, el río Volga viene de aquí y hace un gran recorrido hasta desembocar en el Mar Caspio. Por eso es que se le considera como el río más largo del continente europeo y que sirve como una vía de transporte y comercio entre Europa y Asia. Bien, espero les haya quedado claro el tema de esta semana y si no, ustedes pueden escribirme durante la semana para aclarar dudas o tener consultas sobre este tema. Paso a explicarles entonces su asignación para esta semana. Número 1, ustedes van a tener que escribir en este mapa de Europa el número de las siguientes montañas. Este es el mapa de Europa. Ustedes únicamente pueden regresar a este video y donde yo les explico la ubicación de las grandes montañas del continente europeo y luego colocarlos. Por ejemplo, el número 1 va a buscar usted dónde se ubican los montes escandinavos. Recuerden que los montes escandinavos están en la parte norte de Europa. Entonces, usted tiene la opción de colocar solo el número, es decir, va a colocar el número 1 aquí, le puedo dar la respuesta de la primera. Estos son los montes escandinavos, entonces puede escribir el número 1 y colocarlo, por ejemplo, en color rojo para que sea mucho más visible. O si no, usted puede escribir toda la palabra y colocar acá, de acá montes escandinavos. Luego el número 2 deben de ubicar los montes Urales, que también los montes Urales quedan en el norte de Europa. Ustedes ya deben orientarse de acuerdo a los 4 puntos cardinales y así ubicar en el mapa estas grandes montañas. Luego siguen número 3 los montes Pirineos, los montes Alpes, los montes Cárpatos, que estos son en la parte central. Y luego seguimos con los montes Balcanes y los montes Cáusacos, que estos entran en la parte sur. Es decir, en esta parte de aquí encontramos a los Balcanes y a los Cárpatos y al Cáucaso. Esa es su asignación número 1. En la número 2 tenemos otro mapa del continente europeo, en donde usted va a escribir el nombre de las vertientes hidrográficas de Europa. Ahí está, aquí están señaladas.
Recuerde, yo le mencioné 5, son 5 vertientes en donde desembocan los ríos de Europa. Entonces, únicamente usted va a escribir, aquí ya están señaladas, entonces usted lo va a escribir qué vertiente es la que se está señalando en ese mapa. Bien, espero les haya quedado claro el tema y la asignación de esta semana. Les recuerdo que se deben de enviar las asignaciones el día viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. No olvide que si tiene dudas puede escribirme a mi número personal y gustosamente le estaremos atendiendo. Espero que el Señor le regale abundantes bendiciones a usted y a toda su familia. Muchas gracias.